La espera por fin terminó. El gobierno ha publicado cómo se va a manejar Mi Casa Ya de ahora en adelante. Por eso en este video te voy a explicar cuáles son esos requisitos. Te voy a explicar cuáles son las características para que puedas aplicar y si no cumple los requisitos, qué puedes llegar a hacer. Porque ahora se aclaró todo para que puedas tener esa plática y que puedas comprar vivienda en este año. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y en la compra de vivienda. Porque el entrenamiento financiero es prosperidad económica. ¡Vamos! Luego de varios meses de espera, por fin llegó la información que tanto estábamos esperando y es la asociada al subsidio de Mi Casa Ya. Por fin nos han aclarado toda la información y en este video te estaré mostrando y explicando cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento, qué va a pasar con las personas que ya estaban. Por eso quédate hasta el final del video, porque el sueño de comprar vivienda no ha terminado. Ahora tenemos que mirar cuáles son las nuevas reglas y condiciones. Para aquellas personas que por primera vez ven este concepto de Mi Casa Ya, se los voy a explicar rápidamente. Es un programa que desde el 2015 aproximadamente está apoyando a los colombianos en la compra de vivienda de dos formas principalmente: un subsidio a la tasa de interés y un subsidio a la cuota inicial o la compra de tu vivienda. Este programa está enfocado en ayudar a personas de bajos recursos en la compra de vivienda a través de ese apoyo económico. Pero entonces, Brian, el 2023 vino Mi Casa Ya con nuevos requisitos y condiciones. ¿Nos puedes actualizar con la información que necesitamos? Claramente, y vamos a empezar denominando cada uno de los requisitos que debes cumplir desde el mes de abril. Un cambio total en la nueva definición de los requisitos, especialmente el más importante que teníamos desde los años anteriores. Anteriormente se hacía la asignación del monto del subsidio de Mi Casa Ya de acuerdo a los ingresos de las personas. Recuerda que era de 0 a 2 salarios mínimos y de 2 salarios mínimos a 4 salarios mínimos, pero eso cambió totalmente. Primer requisito o característica es que ahora puedes aplicar para vivienda urbana y rural. Ese es un cambio importante. Tú puedes aplicar para la compra de vivienda en zonas rurales. Segundo requisito, aplica para vivienda de interés prioritario. Recuerda que estas son viviendas que no superan a hoy 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De igual forma, si estás interesado en vivienda de interés social, también lo puedes hacer. Recuerda que para vivienda de interés social aplican viviendas que están entre 135 a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El otro requisito es que no puedes haber sido beneficiario de otro subsidio, es decir, que ya te lo hayan desembolsado. Importante, y aquí aclaración: si tú estás en proceso del subsidio de la caja de compensación, también puedes llegar a aplicar de acuerdo a las entrevistas que dio la ministra. Uno de los requisitos principales es que no puedes tener vivienda propia registrada a tu nombre. Esto es supremamente importante porque si no vas a perder esa aplicación y no vas a utilizar los subsidios. Siguiente requisito, ojo, esto solamente aplica para vivienda nueva. Lo sé, y muchas personas me escriben por redes preguntándome: Brian, ¿y para vivienda usada hay algo? No, Mi Casa Ya no va a aplicar para vivienda usada, solamente vivienda nueva. Y el cambio grande que tiene este nuevo programa Mi Casa Ya 2023 y de este gobierno es el asociado al Sisbén. Como mencioné, ya no va a ser por ingresos, ahora va a ser dependiendo tu puntaje del Sisbén. ¿Y en qué consiste esto? Dependiendo del tipo de vivienda, como te lo mencioné ahorita, hay vivienda rural y vivienda urbana. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos del Sisbén. Si vas a comprar vivienda urbana, tu puntaje del Sisbén no puede ser superior a D11. Y si vas a aplicar para vivienda rural, no puede ser superior a D20. Brian, pero entonces ahora ya no, definitivamente no tiene nada que ver los ingresos. Ten presente que el Sisbén de una u otra forma evalúa esos ingresos. Lo que pasa es que ahora no tienes que certificarlos en el proceso. La certificación, lo que debes constatar es que tienes el puntaje del Sisbén requerido. Brian, ¿me puedes explicar un poquito más cómo es eso del Sisbén? Bueno, el Sisbén es un puntaje que está definido en 4 categorías: A, B, C y D. Y cada una de esas categorías tiene diferentes niveles, donde el puntaje A o el grupo A está asociado a aquellos grupos de personas denominados en pobreza extrema. Grupo B, pobreza moderada. Grupo C,
personas en condición vulnerable y grupo de no pobre o no vulnerable. Como te das cuenta, el Sisbén es supremamente importante, pero ahora te voy a explicar, bueno, yo cómo sé cuál es mi puntaje del Sisbén. Recuerda que esto se hace a través de una visita, unas entrevistas y unas encuestas que te realizan de forma presencial. Si tú no tienes puntaje del Sisbén, lo que te recomiendo es que hagas una solicitud. Esto lo puedes hacer a través de las oficinas de planeación de tu municipio o región o a través de los CAES o superCAES en Bogotá. Cuando haces la solicitud de la visita, ellos van a programar en un tiempo, se estima, entre un mes a mes y medio, máximo 2 meses, para que te hagan esa visita. Posterior a que te hagan esa visita en tu hogar, con tu núcleo familiar, van a generar ese puntaje. Para conocer el puntaje simplemente vas a ingresar a la página del Sisbén, vas a ingresar tu tipo de documento, cédula, tarjeta de identidad, pasaporte, de acuerdo a las opciones que estén disponibles para tu caso, y vas a ingresar el número, en este caso la cédula y el número. Allí vas a ver cuál es el puntaje que tienes en este momento. Recuerda que, como lo mencioné previamente, dependiendo si es urbano o rural, vas a tener un puntaje máximo que puedes llegar a tener. Brian, pero entonces, de acuerdo a eso, ¿cuánto dinero nos puede aportar el gobierno? Esto va a depender del puntaje del Sisbén. Si estás en compra de vivienda urbana y tienes un puntaje del Sisbén entre A1 y C7, vas a poder recibir 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivalen a 34.800.000. Y si estás en un Sisbén de C8 a D11, vas a poder tener 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que a hoy son 23.200.000. Brian, ¿y si es rural? Si es rural y estás en un puntaje de A1 a C14, vas a recibir 30 salarios mínimos. Y si estás entre C14 y D20, podrías recibir 20 salarios mínimos para vivienda rural, que a hoy son 23.200.000. Oye, Brian, entonces, ¿qué va a pasar con el subsidio a la tasa de interés o conocido como FRESH? Bueno, aquí vamos a continuar con esa posibilidad. Va a depender del tipo de vivienda. Si es vivienda de interés prioritario o VIP, vas a poder recibir una reducción de 5 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, hoy sacas un préstamo a una tasa de interés del 18%, aplicas a Mi Casa Ya y eres beneficiario, del 18 pasarías a una tasa del 13%. Y si por el contrario estás en una vivienda de interés social, vas a poder recibir una reducción de 4 puntos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a pasar de ese 18 a 14. Brian, ¿me puedes explicar de pronto con un ejemplo? Claro. Entonces, si tú sacas hoy un préstamo a 20 años, más o menos podrías estar pagando una cuota de 1.300.000, 1.400.000 pesos por un crédito para una vivienda de interés social. Obviamente esto depende del monto. Pero al bajar del 18 al 14 en una vivienda de interés social, fácilmente podrías pasar de 1.300.000 a 1.100.000. Esto es un ahorro para ti. Ten presente que el subsidio a la tasa de interés tiene un plazo máximo de 7 años. Entonces, si tú estabas en el proceso en el año anterior, debes empezar a preparar tus documentos y tu puntaje del Sisbén. Si a hoy no tienes ese puntaje, entonces debes empezar a hacer la solicitud de la visita, como te lo mencioné previamente, para que tengas ese puntaje del Sisbén. Recuerda que ahora vas a entrar en un sistema que se denomina interesado. Esa es la nueva categoría que debes empezar a tener en tu mente. Y una pregunta que muchos estarán haciendo, bueno, pero entonces bajo este sistema, ¿cómo se van a otorgar esos subsidios? Bueno, el ministerio ha definido un puntaje que va de 0 a 100, donde las personas que deseen aplicar pueden evaluar diferentes características. Se van a evaluar 6 elementos para poder definir tu puntaje. El primer criterio es la clasificación del puntaje del Sisbén, donde puedes tener un puntaje máximo de 30 si obviamente estás en el grupo más vulnerable, y mínimo vas a tener un puntaje de 10 si estás en el grupo menos vulnerable. El segundo criterio va a ser la ubicación del municipio donde vas a hacer la compra de la vivienda. Si es un municipio categoría 5 y 6, recibirías el máximo puntaje, que son 20 puntos. Si es un municipio o ubicación de categoría 1 o 2, que son casi siempre las ciudades principales, vas a recibir 0 puntos para tu clasificación. El tercer criterio es el área de ubicación de la vivienda. Recuerda que aquí vamos a darle prioridad a lo rural,
Entonces el rural tendrá más puntaje que el urbano, donde el rural recibiría 20 puntos y el urbano recibiría 0 puntos. El cuarto criterio es el tipo de vivienda. Si es vivienda de interés prioritario, recibiría 20 puntos. Si es vivienda de interés social, recibiría 0 puntos. Uno de los criterios que muchas personas me estuvieron preguntando en diferentes videos es las personas con situación de desplazamiento forzado. En este caso, si se tiene esta característica, la persona recibiría un puntaje de 5. Si no tiene esta característica, recibiría un puntaje de 0. El último criterio es si hay algún tipo de condición especial, como madres cabeza de familia, personas de la tercera edad, personas en situación de discapacidad. En este caso recibirían 5 puntos. Si no se cumple ninguna de las características, se recibiría 0 puntos. Como te das cuenta, estos 6 criterios van a generar un ranking, una posición. Cada mes el Ministerio de Vivienda va a estar definiendo un puntaje mínimo para empezar a asignar los subsidios. Por ejemplo, si en el mes de abril el puntaje mínimo es 80 y tú tuviste 70, no vas a entrar en el listado para hacer la asignación. Pero si posteriormente en el siguiente mes ellos bajan ese nivel mínimo, por ejemplo a 60, tú ya tienes 70 puntos, entonces vas a empezar a poder aplicar de una mejor forma a ese subsidio. Entonces, en resumen, ¿qué podemos analizar de este nuevo programa? Recuerda que ahora debes tener un punto importante y es el puntaje del Sisbén. Si a hoy no lo tienes, debes empezar el proceso para hacer la visita y que obtengas ese puntaje del Sisbén. Ya los ingresos no son relevantes como en periodos anteriores. Adicionalmente, recuerda que para este año se van a asignar 50.000 cupos de subsidios y que esos subsidios están distribuidos entre el subsidio a la tasa de interés y el subsidio a la cuota inicial de Mi Casa Ya. También ten presente que se va a hacer un sistema de puntos, una clasificación de acuerdo a las 6 variables que te mencioné previamente. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno con todo esto? Incentivar la vivienda rural y la vivienda prioritaria en zonas no principales, no en las ciudades principales. La idea aquí es que los constructores empiecen a construir viviendas en otras regiones del país. Finalmente, ¿esto qué efecto va a tener? Bueno, ahorita en los primeros años tenemos que ser conscientes que no hay muchas viviendas de interés prioritarias disponibles y tampoco en zonas o municipios como lo que se está esperando de nivel 3, 4, 5, 6. Entonces realmente las personas que están en este momento en proceso de adquisición de vivienda, que se encuentran en ciudades principales, yo les diría que pueden seguir aplicando. Sin embargo, en unos años el cambio sí se va a empezar a ver, donde realmente las personas que tengan posibilidad de comprar vivienda rural y en municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 van a tener mucho más chance, pero en estos primeros años realmente es que no hay una oferta grande al respecto. El gobierno lo que está buscando es incentivar que los constructores empiecen a construir en estas regiones. Habrá que esperar cómo empiezan a suceder las cosas o si posiblemente esto va a generar un cambio total en los sistemas de solicitud de créditos y de viviendas. Si te gustó este video, no se te olvide compartirlo, darle un gran like, suscríbete porque seguiré dando información sobre los subsidios y sobre las mejores formas de comprar vivienda en Colombia. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos, compra de vivienda y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos con mucho más videos la próxima semana.